Daniel. Ya está todo listo. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conferencia previa a la premiación de la primera Competencia Nacional de Ciencias Experimentales. Y qué mejor forma de abrir este día que con una conferencia de cómo estudiar en España. Y para eso nos va a explicar más o menos el proceso el maestro en ciencias Daniel Gómez. Antes de comenzar con esto, agradezco al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla por hacer posible estas transmisiones y por supuesto también a nuestro invitado, el biólogo Daniel Gómez. Daniel, muchas gracias por acompañarnos de nuevo el día de hoy y por compartirnos este tema tan interesante, porque justamente la mayoría de nuestros participantes son alumnos tanto de licenciatura como de preparatoria y seguramente, y como la mayoría de los estudiantes, tienen ese deseo de estudiar en el extranjero, de probar nuevos horizontes y pues qué mejor que tú que pasaste por este proceso para compartir tu experiencia. Adelante. Así es, Irving, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live o de Zoom. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia acerca de cómo estudiar en España con una beca de la Fundación Carolina. Compartir pantalla. Vale. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen, para los que no, yo soy Jesús Daniel Gómez Cepeda. Estudié biología en la Universidad de Guadalajara, México, y estudié también un máster en biomedicina en la Universidad de Barcelona, gracias a una beca de la Fundación Carolina. Entonces, como actualmente está abierta la convocatoria de becas de la Fundación Carolina 2021-2022, vamos a tener esta conferencia acerca de cómo tramitar una beca con esta fundación, qué se necesita, algunos consejos también, y bueno, para futuros becarios interesados. Vale, bueno, primero, ¿qué es la Fundación Carolina? En caso de que no la conozcan, la Fundación Carolina es una fundación que promueve la cooperación educativa y científica entre España y la Comunidad Iberoamericana de Naciones desde el año 2000. La Comunidad Iberoamericana de Naciones incluye los países de la península ibérica, incluye toda América Latina, países que históricamente han tenido un vínculo con España, como puede ser, bueno, Marruecos, donde se encuentra también el Sahara Español, Guinea Ecuatorial, Eritrea y las Filipinas. La Fundación Carolina ofrece becas para el desarrollo de estas naciones, especialmente para el desarrollo de países latinoamericanos. Y estas becas están inspiradas estas becas están inspiradas en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta Agenda 2030. Y en 20 años de existencia de las becas de la Fundación Carolina, se han postulado casi 800,000 personas, de los cuales se han concedido únicamente 17,256 becas. Y bueno, la Agenda 2030 de la ONU, en el año 2015, como muchos de ustedes ya lo saben, los países miembros de la ONU se reunieron para fijar 17 objetivos de desarrollo sostenible a lo que deben aspirar las naciones de la Organización de las Naciones Unidas rumbo al 2030. Se le llamó la Agenda 2030, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales tenemos fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y las alianzas para poder lograr esos objetivos. Por esta razón, es muy probable que ustedes en sus países, desde donde nos estén siguiendo, hayan visto este logotipo en pines que se colocan miembros de gobierno o que se colocan incluso empresarios, que bueno, involucra el compromiso con esta agenda. Es el logotipo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Bueno, para nuestros participantes en nuestro primer concurso competencia, nuestra primera competencia nacional de ciencias experimentales, están más que familiarizados con estos objetivos. Bueno, la Fundación Carolina en cifras.
Desde el año 2000 se han concedido becas en toda América Latina y bueno, aquí tenemos un resumen visual de las becas que se han otorgado. Y los países en donde se han otorgado más becas son Colombia con 2.971 becas, México con 2.707 becas y Argentina con 1.738 becas. Esto también está en función, obviamente, del número de postulantes y bueno, la densidad poblacional de estos países, ¿no? Son de los países de los que frecuentemente postulan más personas. En la convocatoria 2021-2022, la convocatoria actual que está abierta, se ofertan 504 becas que se distribuyen en 225 becas de máster, 85 becas de doctorado y estancias postdoctorales, 27 becas de movilidad de profesores, 37 becas de estudios institucionales y 130 renovaciones de becas de doctorado, becas que se han otorgado previamente y que se renuevan un año más. Estas becas son altamente competitivas. Por cada programa de máster que hay, máster es el equivalente a maestría o magíster, como se conoce en América Latina. Por cada programa de máster que hay, la Fundación Carolina ofrece una plaza o dos. En el año 2019 se registraron 164.857 solicitudes de 56.466 aspirantes. Esto es porque un aspirante puede solicitar a más de un programa. Todo esto para alrededor de 781 becas de posgrado. Estas becas son becas que buscan formar líderes en América Latina. Y bueno, en el caso de las becas que están más solicitadas, de todas estas becas de la Fundación Carolina, hay becas que incluso llegan a competir más de 3.000 personas, 5.000 personas de toda América Latina y solamente se ofrece una o dos plazas. Pero no se asusten, que esto no quiere decir que es imposible obtener una beca de la Fundación Carolina si se hace una muy buena postulación, que es de lo que va el tema de hoy, ¿no? Cómo mejorar tu postulación para poder ganar una beca de la Fundación Carolina. Datos de ex becarios de la Fundación Carolina. Todos estos datos son de la página oficial de la Fundación Carolina, lo pueden checar ahí, no me lo estoy inventando. De hecho, hoy vamos a utilizar mucho del material que la misma Fundación Carolina brinda para la difusión de sus convocatorias. El 93% de los exbecarios de la Fundación Carolina se encuentran trabajando actualmente en su país de origen. Esto es muy importante porque son becas de cooperación y desarrollo. Es decir, la idea de brindar una beca a un latinoamericano para que vaya a estudiar a España es que lo que aprenda lo aplique en su país de origen para favorecer el desarrollo de su país. El 75% de esos exbecarios de la Fundación Carolina ha declarado mejorar su estatus profesional. Un tercio aproximadamente de los exbecarios ocupan cargos directivos en empresas y el 99% de los exbecarios recomiendan a la Fundación Carolina. Algunos exbecarios famosos, solo por mencionar algunos, la lista era más larga, pero aquí tenemos algunos casos como Pablo Arosemena Mariot, que es del Ecuador, es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y en 2016 la revista América Economía lo reconoció como una de las 150 personas más influyentes de América Latina. Además fue Young Global Leader en 2016 en el Foro Económico Mundial. Eddie René González, un médico genetista, director de la primera unidad de genética humana en Centroamérica. Natalia González, una pianista con una docena de discos y múltiples reconocimientos. Juliana Martínez Franzoni, de Costa Rica, politóloga, una de las académicas más reconocidas en América Latina, autora de numerosas publicaciones. Carlos Mesa, un expresidente, historiador político y periodista. Rocío Montes, una periodista que escribe en diarios muy importantes como El País y El Financiero, y Javier Ponce, un exministro de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca del Ecuador, así como expresidente del Banco de Fomento y exministro de Defensa. Entonces, las becas de la Fundación Carolina son becas muy competitivas, de mucho prestigio, y bueno, los exbecarios es frecuente que alcancen logros tan importantes como esto. Entonces, bueno, vamos ya a las convocatorias. La convocatoria de 2021-2022 de estas becas, de las becas de la Fundación Carolina para estudiar en España, ofrece 225 becas de máster, 85 de doctorado y estancias postdoctorales, 27 de movilidad para profesores, 37 de estudios institucionales y 130 renovaciones de becas de doctorado. A ver, vamos a describir brevemente todas estas y al final nos concentraremos en las becas de máster, que es de las que les puedo hablar un poquito más porque es en la que yo participé. Entonces, ¿qué áreas temáticas se incluyen dentro de la Fundación Carolina?
Ciencias y tecnología de la comunicación, energía, medio ambiente, sostenibilidad e infraestructuras, ciencias de la salud, economía y finanzas, organización empresarial y desarrollo, ciencias sociales y jurídicas y artes, humanidades y comunicación. Para las becas de doctorado. Las becas de doctorado son becas de colaboración entre dos instituciones. Es decir, que en las becas de doctorado la Fundación Carolina se compromete a que hagas una estancia dentro del doctorado en otra institución que pueda complementar tu tesis doctoral. Estas estancias pueden ser más de una, puede ser más de una a lo largo de todo el doctorado, puede ser una por año incluso, y bueno, al final se ve reflejado esa cooperación en el trabajo, en la tesis doctoral, Entonces, las becas de doctorado son más para realizar estancias dentro del doctorado, no un doctorado completo como tal. No sé si haya cambiado esto en la última convocatoria, me parece que no, pero son más para realizar estancias que pueden ser de un máximo de hasta 6 meses. Requisitos de las becas de doctorado: estar en posesión de un título de máster de su país de origen, máster equivalente a maestría o magíster, para tener acceso a los estudios de doctorado. Además, se requiere ser docente o personal administrativo de una universidad que haya firmado un convenio con la Fundación Carolina. Tiene que existir un convenio de colaboración y, bueno, se puede ser presentado o auspiciado por esta misma universidad, y un certificado de compromiso institucional de retorno, de regreso a su país. Esto es porque, como es una beca de colaboración, de cooperación entre las naciones, la idea es que aprendas, regreses a tu país de origen y devuelvas lo aprendido en tu país, enseñando a futuras generaciones. Las becas de estancias cortas postdoctorales son estancias cortas que se realizan una vez terminado el doctorado. Y bueno, son para profesores de universidades latinoamericanas que tienen un convenio con la fundación, tienen que tener un título de doctorado, ser presentado o auspiciado por la Universidad Latinoamericana y, bueno, haber recibido la invitación de la institución española donde se realiza la investigación. Las becas de movilidad de profesores son becas diseñadas específicamente para universidades argentinas, brasileñas y portuguesas en su mayoría. Son becas en donde profesores universitarios van a hacer una estancia para temas relacionados con la educación en España. Y bueno, este tipo de becas se solicita directamente en la página de la fundación o directamente desde la entidad colaboradora de la fundación, la entidad que tenga este convenio en América Latina. Adicionalmente, hay becas y estudios institucionales, otro tipo de becas especiales que se ofrecen para iberoamericanos. Por ejemplo, las becas CEGIP, que se otorgan principalmente en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y programas de becas especiales para mujeres también dentro de estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todas estas son becas de la Fundación Carolina. Adicionalmente, la Fundación Carolina tiene otros programas, como puede ser el programa de jóvenes líderes iberoamericanos. Jóvenes líderes iberoamericanos lo que pretende es crear una red latinoamericana de jóvenes líderes, los cuales puedan desarrollar proyectos de cooperación en el futuro con España y con los demás países. Es un programa muy prestigioso, no ha salido en los últimos 2 años por obvias razones, por la situación pandémica, quién sabe si se retoma este año, pero básicamente reúne a jóvenes promesas menores de 27 años de América Latina para que tengan una serie de reuniones con el rey de España, con autoridades del gobierno español, y bueno, que se reúnan con distintos miembros de la Unión Europea y que platiquen entre ellos para que puedan formar esta red, estos lazos de colaboración que en un futuro se reflejen en proyectos de investigación. Entonces, bueno, esto referente a la mayoría de las becas de la Fundación Carolina. Y ahora nos vamos a centrar en las becas de máster, que son de las que más hay, por cierto. Son 225 becas de máster. También son las más solicitadas. Es donde hay más competencia por número de aspirantes. Entonces, centrémonos en las becas de máster. Para las becas de máster tienes que ser un ciudadano latinoamericano y además contar con un título de grado, licenciado o equivalente de alguna universidad de América Latina. Esos son los requisitos básicos para poder aplicar. Bueno, vamos a empezar con lo básico. Para los que no conocen absolutamente nada de la Fundación Carolina, pueden acceder a este sitio web, que es la página web de la Fundación Carolina, y hacer clic en el área de becarios y solicitantes, que es donde tenemos la convocatoria de becas actual.
Posteriormente, veremos que los programas están divididos por áreas. Están divididos por áreas como Ciencias y Tecnologías de la Comunicación, Energía, Medio Ambiente, Sostenibilidad de Infraestructuras, Ciencias de la Salud, Economía y Finanzas, Ciencias Sociales, Artes, Humanidades y Comunicación. Entonces, vamos a solicitar el área de nuestro interés, vamos a seleccionar el área de nuestro interés, o en el caso de que nos interese otro tipo de becas, pues nos vamos a las secciones de otro tipo de becas. Aquí vienen divididas por becas y por área de interés. Entonces, las becas de posgrado son las becas de máster. Una vez que seleccionas tu área de interés, aparecen todos los másteres que se ofertan de las diferentes universidades. La Fundación Carolina tiene convenios de colaboración específicos con las universidades españolas. Es decir, que si una universidad ofrece 20 másteres, pero solamente hay plazas para la Fundación Carolina para 3, pues esos 3 son las plazas que oferta la Fundación Carolina. Si a ti te interesa un máster que viste en la página web de la universidad en línea y no está dentro del catálogo de la Fundación Carolina, es porque no hay un convenio de colaboración para ese máster. Por lo tanto, las opciones son limitadas al catálogo que tenemos aquí en la página web. Entonces, una vez que tú seleccionas, bueno, aquí te aparece plazo abierto o plazo cerrado, si ya no puedes tramitar esta beca. Una vez que seleccionas el máster que te interese, por ejemplo, aquí, Máster Universitario en Gestión Cultural de la Universidad Internacional de Cataluña. Entonces, una vez que lo seleccionas, le das clic y te va a aparecer la información del programa. La ficha técnica, el programa académico, otros datos, requisitos, dotación académica, el proceso de selección y condiciones especiales de la beca. ¿Cómo elegir el programa de máster adecuado? Es muy importante que lean toda la información del programa, que lean muy bien todos los requisitos, que lean muy bien el programa de estudios y que consideren lo que cubre la beca. Me explico. Hay diferentes tipos de becas dentro de la Fundación Carolina. La gran mayoría de ellas te incluye el pasaje de avión ida y vuelta desde tu país, desde la capital de tu país hasta España, y incluye una dotación económica mensual. Además, hay becas que incluyen la mitad de la matrícula. De hecho, la gran mayoría de las becas incluyen la mitad de la matrícula. Esto es el 50% de la inscripción al máster que has elegido. Sin embargo, hay becas que son del 100%, porque la mitad está financiada por la Fundación Carolina y la otra mitad está financiada por otra institución. Estas becas, como se lo imaginarán, son bastante competidas, pero que sepan que también existen. Y hay becas de todos los presupuestos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, como os acabo de mencionar, la Fundación Carolina cubre la mitad de la matrícula. Pero eso cambia muchísimo dependiendo de si hablamos de la Universidad de Vigo, de la Universidad de Salamanca o de la Universidad de Barcelona. Entonces, mientras hay programas de máster en España que cuestan 1.000 euros y de esos 1.000 euros pagarías 500 o incluso menos, hay programas de máster en España que valen más de 5.000 euros. Entonces tendrás que pagar 2.500 euros. Entonces, es algo de dinero. Entonces, tienen que considerar muy bien eso a la hora de elegir la universidad, el programa que les interese. Consideren qué cubre la beca, consideren sus intereses, consideren el programa y consideren también sus posibilidades económicas. Y algo padre de la Fundación Carolina es que puedes aspirar hasta 5 programas diferentes a la vez. Tú puedes elegir 5 programas de máster y en cada uno estás participando de manera independiente. Esto quiere decir que puede ser que ganes tú una opción y obviamente las otras 4 quedas descartado, o puede ser que ganes otra. Tienes 5 posibilidades, por así decirlo, porque participas en los 5 procesos. Puede ser que a lo mejor no ganes tu primera opción, pero sí quedes en la quinta, en la cuarta o en la tercera. Y bueno, otra clave que les puede ayudar a elegir el máster que les interese es usar los rankings internacionales. A ver, yo no estoy muy a favor de solamente medir el desempeño de una universidad mediante los rankings internacionales porque considero que no son infalibles, considero que hay muchas cosas que se pueden escapar de estos rankings, pero bueno, es una manera útil de discernir entre las universidades y de ver rápidamente más o menos cómo está ubicada, ¿no? Obviamente todas las universidades destacan en distintas áreas. Entonces ustedes pueden checar en el ranking mundial de universidades QS o en esta página de World University Rankings y aquí van a encontrar todas las universidades de distintas áreas, en qué posición se encuentran.
y qué posiciones por docencia, qué posiciones por investigación, qué posiciones por publicaciones, por muchas otras cosas, por valoración de los estudiantes, por valoración de los académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por decir un ejemplo, la Universidad de Barcelona en el ranking mundial de universidades normalmente está entre los lugares 160 y 180. Pero en el área de medicina y ciencias de la vida está en el lugar 62 a nivel mundial y de las 25 mejores de Europa, por ejemplo. En otras áreas está incluso mucho mejor ubicada, en otras áreas estará mucho más rezagada. Y esto mismo pasa con todas las universidades. Entonces conviene no solamente ver el ranking de universidades global, sino el ranking de universidades por tu área de interés, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra opción que les puede ayudar a elegir dentro del catálogo de universidades cuál les conviene. Y bueno, aquí vamos a empezar con cosas raras. Hay 3 términos que se utilizan en España para los másteres. Hablamos de máster propio, máster oficial y máster universitario. Y siempre los confunden un montón. Y yo también me confundía un montón y preguntaba y me confundían más. Entonces, a ver, vamos aclarando esto. Un máster propio es un título profesionalizante, sin validez oficial académica para poder estudiar un doctorado y sin validez para poder estudiar fuera de España. Es decir, es un título solamente de alcance nacional. Por ejemplo, puede haber másteres propios en oficios como, no sé, medicina tradicional, como podología, como cosas más relacionadas con obtener un título que te permita inmediatamente trabajar, ¿de acuerdo? Adquirir habilidades para inmediatamente trabajar. Eso es un máster propio. Los másteres propios no son válidos fuera de España y no los pueden revalidar en su país. Entonces tengan cuidado. Los másteres oficiales o universitarios son exactamente lo mismo. La gran mayoría, si no es que todos, me parece que todos los másteres que se encuentran presentes en el catálogo de la Fundación Carolina dicen título oficial o título universitario, que es lo mismo. Esto quiere decir que tiene validez en España, que pueden aspirar a realizar un doctorado, que tiene validez fuera de España y lo pueden revalidar con un título de máster en su país. Porque esa es una de las principales preocupaciones cuando se hace un posgrado en España, que se tiene el mito este de que es que si estudio en España luego no me lo valen y tal. Y esto es real en el caso de los másteres propios. Sin embargo, si ustedes estudiaran un máster oficial o un máster universitario, no deberían tener ningún problema, ya que normalmente sus países lo revalidan como maestría, como magíster o como se llame en sus países de origen. Obviamente esto puede variar ligeramente en cada país y, bueno, tendrían que confirmarlo, pero al menos en México, que es de donde soy yo, pues esta es la realidad. Entonces, muy importante que chequen que sea un máster oficial o un máster universitario. Es lo mismo para que lo puedan revalidar por su equivalente en América Latina. Ahora, otra cosa que provoca muchas dudas acerca de estudiar un máster en España es que los másteres en España son de 1 año de duración o máximo 1 año y medio. Algunos programas, muy poquitos de 2 años, pero normalmente son de 1 año a 2 años. ¿Por qué esto ocurre? Muy fácil. La educación en toda la Unión Europea es homogénea. Sigue el mismo plan, que es el Plan Boloña. Mediante este plan de estudios se estipula que para poder aspirar a un doctorado necesitas 5 años de formación profesional. Y ya cada miembro de la Unión Europea decide cómo distribuir estos 5 años. En algunos países, como en Alemania, se estudian 3 años de grado. Grado es equivalente a licenciatura. Sí, los alemanes solo hacen 3 años de licenciatura. De locos, ¿no? 3 años de grado y 2 años de máster. De manera que de esa manera completan los 5 años que necesitan tener de formación para poder aspirar a un doctorado. En España se estudian 4 años de grado, 1 año más de licenciatura. Bueno, no es licenciatura, es grado, 1 año más, es el equivalente, y 1 año de máster, de manera que así completan estos 5 años. Entonces, la educación en toda la Unión Europea se rige mediante el mismo plan, el Plan Boloña, que estipula esta situación de que necesitas 5 años de formación profesionalizante para poder aspirar a un doctorado. Y bueno, ya en algunos países esto se distribuye como 3 más 2 y en otros se distribuye como 4 más 1. Lo que pasa es que
Esto de entrada puede ser raro para nosotros, pero es porque en las universidades latinoamericanas tradicionalmente se estudia un montón. Un montón en el aspecto de que tenemos muchísimas asignaturas, muchísimos créditos y muchísimos años, ¿no? Porque hay carreras que duran 5 años o más, digo, independientemente de medicina, que siempre dura más en todos lados, pero hay carreras de 5 años o más y, bueno, en España son 4, en Alemania son 3, entonces estamos acostumbrados como a tener muchas horas clase, muchísimas asignaturas, y en Europa esto no ocurre. En Europa esto ya no es así. De hecho, para que se den una idea, más o menos necesitas 300 créditos para poder aspirar a un doctorado en España. Esos 300 créditos se suelen distribuir en 240 créditos de grado y 60 créditos de máster. En muchas universidades latinoamericanas, incluyendo la mía, por ejemplo, mi título de licenciatura era de 450 créditos. Entonces es una barbaridad en horas clase comparado con lo que se estudia en Europa. Pero bueno, así es. Hay ventajas y desventajas de estos diferentes programas y bueno, es lo que hay. Entonces, por eso los másteres son de 1 año o año y medio en España. Y esto no le quita validez, se revalida igual por su título equivalente en su país de origen. Y bueno, sigamos hablando un poquito de esto. Para poder registrarte necesitas crear una cuenta, es muy sencillo, lo haces con tu correo electrónico e iniciar sesión para poder seguir checando cada uno de los programas de máster y para poder hacer la solicitud. Te pedirán unos datos, nada fuera de lo normal, te pedirán tus datos personales, una fotografía, si hablas idiomas y bueno, el comprobante de esto, tu formación, tu experiencia, tus publicaciones, otros datos que quieras compartir, todo esto para ir creando tu perfil. Y bueno, una vez que ya tengas tu perfil creado con toda tu información, tú puedes ya solicitar aquí en la página de la Fundación Carolina, en el máster que te interesa. Puedes dar clic en el botón de solicitar, por ejemplo aquí, máster en negocio y derecho de las telecomunicaciones, internet y audiovisuales, por ejemplo. Aquí viene la entidad académica y el área. Entonces, recuerden que pueden solicitar hasta 5 programas diferentes. Y esos 5 programas diferentes, puede ser uno, ¿eh? Si quieren uno nada más, puede ser uno nada más porque ningún otro les convence. Si quieren 2, pues pueden ser 2. Si quieren 3, pueden ser 3. Si quieren 5, pueden ser 5. Obviamente, yo les recomiendo que lo hagan en 5 porque, pues, para tener más oportunidades y si hay 5 programas que les interesen, ustedes hagan trámites a todos. Y tienen que priorizar, tienen que poner prioridad 1, 2, 3, 4, 5 para que la fundación también lo considere a la hora de asignarles la beca que les corresponde en caso de que les toque. Entonces, se les asigna una prioridad a los diferentes programas de máster que les interesa. Una vez que ustedes lo envían, va a aparecer como recibido, va a aparecer en estatus de recibido. Y tienen que enviar su currículum, pero algo padre es que el currículum se genera automáticamente en la Fundación Carolina con los datos que llenan de su perfil. Entonces, todo esto, la Fundación Carolina automáticamente lo reúne en un currículum vitae. Y bueno, este currículum vitae es el que se envía a las universidades para poder ser evaluados. La evaluación se realiza en conjunto entre una persona de la Fundación Carolina y un representante de la universidad que va a elegir a alguien que cumpla con el perfil requerido. Esto es, por ejemplo, si aquí tenemos este máster universitario en automática y robótica, obviamente un ingeniero robótico, alguien que tiene un título directamente relacionado con robótica, va a tener más oportunidades o en teoría puede tener un mejor perfil para poder ser seleccionado comparado con cualquier otro ingeniero, solo por dar un ejemplo. Entonces, obviamente analizan su currículum, obviamente analizan su experiencia, analizan también sus notas académicas y, bueno, analizan su perfil para poder asignar las becas. Esta parte en mis solicitudes es muy importante porque aquí es donde va a ir cambiando el estatus. Aquí dice recibido. Si los aceptan en algún programa, aquí va a aparecer aceptado de color verde. Si los rechazan, va a decir rechazado de color rojo implacable. Entonces, bueno, les voy avisando, ¿no? Porque si hacen trámites a 5, al menos 4 van a decir rechazado y eso de pronto la primera vez que lo ves te asusta un poco, ¿no? Pero pues es normal, ¿no?
te acepta nada más en una, todas las demás dirá rechazado, o bueno, en el caso de que no se haya tenido muy buena suerte, saldrá rechazado en las 5 opciones. Y pues eso. Entonces, la sección de mis comunicados, aquí recuerden que estamos dentro del perfil de una persona, entonces la sección de mis comunicados van a llegar toda la información que la Fundación Carolina te manda para que estés al pendiente de tu trámite. Entonces es muy importante que chequen la sección de mis comunicados de manera relativamente frecuente, porque cualquier información adicional les será comunicada en esta sección. Y bueno, ¿qué documentos necesitas para hacer trámites a la Fundación Carolina? Como les dije, necesitas el currículum vitae, que afortunadamente lo genera automáticamente la página de la Fundación Carolina, entonces eso ya es un problema menos porque llenas tus datos y ahí quedará reflejado en tu currículum. Certificado de nota media, certificado de calificaciones, certificado de graduado, Cardex de calificaciones, el nombre que tenga en sus países de origen. Normalmente este es un documento que puedes tramitar en la Secretaría de tu universidad, es un documento que otorgan muy rápido y ese lo pueden enviar sin ningún problema en formato digital. Y además necesitan la equivalencia de nota media de ANECA. ANECA es un organismo español que se encarga de convertir la escala de calificaciones en su país en la escala española. Y además necesitas certificaciones de idiomas en el caso de los másteres que así lo requieran. Por ejemplo, si es un máster que se imparte exclusivamente en inglés, necesitarán comprobar un nivel de inglés adecuado para poder participar. Y bueno, el título universitario. En caso de que esté en trámite y de que lo puedan tener hasta dentro de 2 meses o 3, no se preocupen. La Fundación Carolina es flexible en este aspecto para recién egresados. Si está en trámite, puedes empezar la postulación sin él, indicando que aún no lo tienes, presentando tu acta de titulación o el documento probatorio de que el título universitario se encuentra en trámite. Ojo, que esto quiere decir que tienes que tenerlo, en caso de ser beneficiado, tienes que tenerlo porque tienes que mandar este documento. Es muy importante para poder empezar tu estadía. Hablando de la equivalencia de notas, y bueno, vamos a hablar de un tema polémico. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Todos los países tienen una diferente escala de evaluación. En México, generalmente la escala de evaluación va de 0 a 10, donde el mínimo aprobatorio es 6. En otros países de América Latina tengo entendido que tiene una escala 1 a 4, 1 a 7 o diferentes tipos de escalas. La escala española es de 0 a 10, pero el mínimo aprobatorio es 5. Entonces, hay un organismo como ANECA que se encarga de convertir la nota media que tienen en sus países de origen en la nota media que equivaldría en España para poder evaluarlos. Entonces, a ver, por ejemplo, en el caso de mi comparación, el mínimo aprobatorio en México es 6 y el mínimo aprobatorio en España es 5. Como ambos son el mínimo aprobatorio, alguien que tenga 6 en México tendría 5 en España porque hizo el mínimo para pasar. Entonces un 6 se revalida como un 5 y todas las demás se acomodan en escala dependiendo de eso, en una escala graduada. ¿Cómo se hacen estas escalas? Estas escalas se hacen, me imagino yo, con análisis estadísticos, en la cual compararán datos de los distintos países de origen comparado con los datos de universidades españolas para poder tener un valor. Es polémico, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos, si no es que todos, a los estudiantes latinoamericanos, la equivalencia de nota media les tira para abajo. Es decir, si ustedes tienen una nota media en su país de 8 sobre 10, lo más probable es que en equivalencia tengan un 7 o un 6 y 8, algo así. ¿Por qué pasa esto? Pasa por diferentes razones. Como les dije, se hacen análisis estadísticos para ver dónde está la media de la población y qué tan dispersa es con respecto a la media para poder compararlo en España. En España la cosa funciona así, ya que me tocó más o menos ver cómo es el sistema educativo de allá. La escala es de 0 a 10, el mínimo aprobatorio es 5, pero poner un 10 es rarísimo. Es rarísimo nivel, si en 3, 5 años no hay ningún 10, es perfectamente normal, ¿no?
Entonces, 9 o arriba de 9 es una nota extraordinariamente buena. 8 y 7 es una nota buena. De hecho, 7 es una nota buena en España. Es que has hecho un buen desempeño. 6, bueno, 6 es que pasaste y ya está. Bueno, 6 es satisfactorio, 5 es que pasaste y ya abajo de 5 es suspenso o reprobado en América Latina. Bueno, pues bien. Hay ciertas diferencias culturales entre los países respecto a las calificaciones. Por ejemplo, en México un 8 se considera una buena calificación, ¿no? Lo hiciste bien. Pero un 7 normalmente no es así. Normalmente no recibes un 7 como una buena calificación en México, en general. Al menos hablando de mi universidad y de las universidades que conozco. Entonces, tienes esa diferencia. Y en España un 7 es, caray, lo has hecho muy bien. Tienes un 7. Tienes un 7. Entonces, esta percepción es diferente. Esta percepción es diferente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes tienen un 8 en su país de origen y en España tienen un 7, no se preocupen, que es una nota que no está nada mal. Es una nota que no está nada mal porque de hecho son muy pocas las personas que tienen una nota arriba de 9. De hecho, son pocas las personas que tienen una nota del grado arriba de 8. Es muy raro. Es raro y es una nota buena. A tener arriba de 8 es una nota buena, que es normalmente la nota de corte para poder estudiar un doctorado. 8.3, 8.5, por ahí. Entonces, una persona que tiene 8.5 es, caray, tienes una nota muy buena. Mientras que en México a lo mejor no sería así, ¿no? Sería, bueno, está normal. Está normal, 9.5 sería una nota muy buena. Entonces, yo sé que puede parecer injusto, yo sé que es polémico, pero es muy difícil poder hacer esta equivalencia de notas. Y bueno, imagínense, si a veces es difícil entre nuestras mismas escuelas en América Latina, de que hay escuelas en las cuales a lo mejor puntúan más alto que en otras, y esto no quiere decir nada referente al nivel de la institución. Eso es lo que les quiero decir, que esto no quiere decir que el nivel académico de las instituciones latinoamericanas sea malo, en lo absoluto no es cierto. Solamente trata de dar una equivalencia y ese es un proceso muy complicado porque cada institución y cada país tiene sus parámetros de evaluación, tiene sus costumbres y su cultura y bueno, es un rollo esto. Es un rollo poder hacer la equivalencia de notas. Mi punto es que no se preocupen por esto, que a todos nos pasa. Todos cuando hacemos la equivalencia de notas nos sentimos robados la primera vez que la hacemos, que no la entendemos del todo bien, pero bueno, todos están en la misma circunstancia y si su nota está arriba de 7, está bien. Si está arriba de 8, es bastante bien. Si está arriba de 9, es espectacular, ¿no? En la equivalencia que les da. Entonces, no se sientan mal por esto. Si la nota es más baja de lo que esperaban, es normal y le pasa a todo el mundo. También trato de ponerme, porque cuando me tocó estudiar un máster allá, conocí muy buenos estudiantes que tenían una nota de 7.5, por ejemplo. Y yo decía, caray, es que un 7.5 en Latinoamérica no es tan bueno. Pero yo veo que tú eres un muy buen estudiante y sin embargo tienes 7.5. Y para él estaba bien, para él era una buena nota. Entonces, también me pongo un poco en su lugar de que qué pasaría si un latinoamericano que a lo mejor tiene un 9.5 va para allá y entonces esta persona ya no tiene ninguna oportunidad de poder hacer un trámite para ninguna convocatoria como un doctorado o algo así, ¿no? Entonces hay que hacer una equivalencia. Es necesaria y es necesaria en todos los países. A los españoles les pasa lo mismo cuando van a Italia, cuando van a Alemania, siempre les hacen equivalencia y siempre les tiran para abajo. Entonces, yo sé que es difícil, pero bueno, es lo que hay y es la manera en la cual convierten su calificación de la licenciatura o el grado en la escala española para poder participar. Que no se preocupen en lo absoluto, que a todos les pasa lo mismo y bueno, van a competir con el equivalente, con todos los demás. Vale. El currículum vitae, como les mencionaba, se forma automáticamente con los datos que ustedes ingresan en la sección de su perfil, en mis datos, entonces pues ya es un alivio, ¿no? Les digo esto porque cuando yo hice mi postulación, yo no sabía esto, entonces yo gasté una semana o así en organizar un currículum vitae y en pensar qué voy a escribir, qué pongo aquí, qué pongo allá, cómo destacar. Y bueno, a la hora de que me meto a hacer la postulación, que no la había hecho, me topo con que se asesora. Entonces, para que no les pase eso. Completen su perfil, que sea lo primero que hagan. Obviamente lo pueden editar
Y si no les agrada del todo, ya que ven el CV en PDF, pues pueden editar estos datos. También tienen que llenar otros datos, como los datos socioeconómicos. Les van a preguntar por el nivel académico de sus padres, por ejemplo. Y bueno, hay un directorio de becarios. El directorio de becarios es muy importante porque incluye la información básica de los participantes de máster del año el año en el que están y de todos los años anteriores. Más adelante les voy a hablar un poquito de esto, pero esto es muy útil, sobre todo una vez que ya recibieron la asignación de la beca. Y bueno, la Fundación Carolina se va a tomar su tiempo para analizar su postulación, se va a tomar un par de meses y va a realizar un primer filtro. En este primer filtro va a eliminar a la gran mayoría de las postulaciones y van a quedar unos finalistas. Van a quedar unos finalistas para poder ser citados a entrevistas. Esas entrevistas serán virtuales por Zoom o por algún otro programa de esos que ya manejan a la perfección porque han tenido clases virtuales horriblemente el último año. Y bueno, estas entrevistas virtuales se realizarán con alguno de los evaluadores de la Fundación Carolina y normalmente yo les doy fechas aproximadas de cómo estuvo mi caso. Normalmente estas entrevistas ocurren entre finales del mes de abril y finales del mes de junio, más o menos. Y bueno, de no ser citado a entrevista después de este periodo, muy probablemente, muy seguramente es porque no has sido seleccionado. Entonces, si no te han contactado para estos meses y no recibes nada, pues mejor ya no esperes con mucha emoción porque es muy probable que tu postulación no ha sido seleccionada. Tips para la entrevista. Imaginemos que ya hicieron esto, hicieron todos estos pasos, entregaron los documentos que tenían que entregar, su equivalencia de notas de ANECA. Por cierto, la equivalencia de notas de ANECA, algo que se me pasó a mencionarles aquí, es un trámite sencillo y es automático. Se realiza a través de una página web, que genera un documento en PDF. Entonces tú pones todos tus datos, pones nombre de la materia, calificación que obtuviste, la escala de tu país y adjuntas tu comprobante de calificaciones y automáticamente te regresa el PDF con tu equivalencia. Y ya ese lo imprimes, lo firmas, tienes firma electrónica, lo firmas de manera electrónica y lo envías a la fundación. Entonces es muy sencillo de hacer, es un trámite muy sencillo. Y bueno, entonces, una vez que enviaste todos esos documentos, que enviaste tu CV, que enviaste la equivalencia de notas, tu título, si no tenías tu título, tu acta de titulación o el equivalente, tu certificado de notas. Una vez que haces todo esto y que ocurre el primer filtro, eligen a los finalistas y te eligen a ti, vas a ser citado para la entrevista por Zoom. Tips para esta entrevista. Y ese es un punto crucial. O primero, supongamos que viajamos en el tiempo, ya estamos en abril-mayo y te han dicho que eres finalista. Si te citan para la entrevista es porque eres uno de los mejores de la beca para la que aplicaste. Entonces, de entrada, muchas felicidades si has llegado hasta este punto. En la entrevista es muy importante que te muestres muy seguro de ti mismo. Que recuerden que ustedes están vendiendo su perfil. Tienen que destacar entre todos los entrevistados. ¿Cómo destacar? Pues tienes que resaltar cualidades que consideres que pueden fortalecer tu candidatura. Por ejemplo, la Fundación Carolina favorece mucho personas con liderazgo, personas con iniciativa, personas con acción social. Es muy importante mostrar compromiso social o liderazgo en tu país. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un perfil académico. Hay muchos perfiles diferentes, ¿no? Empezamos con un perfil académico. Un perfil académico de un chico que saca puras calificaciones altísimas, que tiene un muy buen currículum vitae académico, pues tiene que resaltar estas cualidades, ¿no? Y tiene que resaltar todo esto, todas estas aptitudes para decir que quieren un futuro, no sé, ser investigador o que quieren un futuro, ayudar a las futuras generaciones siendo profesor o lo que sea. Entonces, ese sería uno de los perfiles, ayudar al desarrollo de su país en América Latina. Otro perfil sería alguien que a lo mejor no tiene muy buenas calificaciones, pero sí tiene mucho liderazgo y entonces realiza voluntariados, tiene iniciativa, tiene una asociación civil, tiene un compromiso social o pueden ser muchas cosas, puede ser hasta lo que no se imaginen, aun cuando no esté relacionado con el máster que estudiaron. Por ejemplo, si ustedes dentro de su hobby
dirigen un grupo de Boy Scouts, por ejemplo, y a ustedes les apasiona hacer eso. O si dan asesorías a niños en primarias, en secundarias de recuperación, o lo que sea. Si demuestran tener iniciativa y compromiso social, eso se valora muy positivamente para la Fundación Carolina, porque al fin y al cabo recuerden que la idea es atraer a perfiles talentosos para que estudien, se formen en España, regresen a su país y ayuden al progreso y desarrollo en su país de origen. Entonces, es muy importante esto, que sepan resaltar entre los demás candidatos por algo adicional a la escuela, algo más aparte de la escuela. Por lo demás, los entrevistadores son muy tranquilos, son muy simpáticos, la verdad. Si se sienten nerviosos, yo me sentía nerviosísimo porque a media entrevista se colapsó el aparato y tuve que reiniciarlo y luego no tenía conexión a internet y de esta entrevista que dura 30 minutos, yo perdí 10. Entonces regresó la conexión y yo estaba nerviosísimo, no sabía qué hacer, pero la entrevistadora fue muy empática conmigo, me tranquilizó, me dijo que no pasa nada, vamos a seguir, no te preocupes. Si hubiese la necesidad de que por completo se haya perdido conexión, podemos reagendar la entrevista incluso. Entonces son muy simpáticos y te facilitan mucho el trabajo. Entonces sí, preparen muy bien, obviamente les van a hacer pues muchas preguntas relacionadas a su experiencia profesional o su experiencia académica, que ese es otro perfil que a lo mejor podría existir, el académico, el de liderazgo, y otro sería el que tenga mucha experiencia laboral. A lo mejor alguien que tiene mucha experiencia en el área de estudio y eso hace que su perfil sea el indicado para ese tipo de máster y bueno, ahí es resaltar esta experiencia. O a lo mejor alguien que ya tenga un título de máster en su país. Si tú estudiaste una maestría en tu país de origen, financiado por cualquier organismo en tu país, tú puedes tramitar a la Fundación Carolina. Y de hecho, esto es algo padre porque puedes hacer un segundo posgrado o una segunda maestría. Y de hecho, si está relacionado con el tema, y quieres adentrarte más en un tema relacionado con tu maestría anteriormente, pues eso también ayuda a fortalecer tu perfil. Entonces, sí, gente que ya tiene una maestría previamente, sí puede aplicar a la Fundación Carolina. Para el anuncio de los seleccionados, una vez que pasa el terror de la entrevista, tienes que esperar hasta que llegue el mes de julio, mediados, finales del mes de julio, donde se dan los resultados definitivos de la asignación de becas. Y bueno, esto es muy importante porque mandan un correo donde te felicitan. Mandan un correo donde te felicitan, pero que es agresivo y amenazante un poquito. Intimida. Porque en este mismo correo donde te felicitan y que eres uno de los seleccionados y que participaste contra no sé cuántos competidores y has ganado la beca y bla, 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 te dan solamente 15 días naturales para cubrir la parte de la matrícula correspondiente. Recuerden que la Fundación Carolina tiene diferentes tipos de becas, algunas que cubren el total del importe de la matrícula, pero muchas de ellas que cubren solamente el 50%. Del otro 50%, que dependiendo de la beca pueden ser 800 euros, 500 euros o hasta 2.500 euros, lo tienes que depositar en un número de cuenta que ellos te dan en los siguientes 15 días. Se los digo para que si son seleccionados no se asusten, parece extorsión, parece falso, de hecho sudas un poquito una vez que haces la transferencia, pero es real. Para confirmar y para que no pase esto, revisen la sección de comunicados de su perfil en la página de la Fundación Carolina, reciben el mismo mensaje. Esto es muy importante, ¿no? Para evitar una estafa. Entonces, si recibes el mismo mensaje en tu correo electrónico personal y en la sección de comunicados de la Fundación Carolina, pues es que sí es cierto. Tienes 15 días para depositar este importe de la matrícula de tu posgrado, y en ese mismo plazo tienes que confirmar. Hay dos botoncitos, un botón que dice acepto la beca con todas sus condiciones y otro que dice rechazo la beca, renuncio. Esto es importante para poder llamar a un reemplazo. Hay una lista de espera. Normalmente la Fundación Carolina, si uno de los becarios seleccionados renuncia porque considera que no tiene el dinero suficiente para poder costearse estos gastos, o por cualquier otra razón, razones personales, toma el siguiente en lista, que estaba en lista de espera, que le llaman reserva,
para poder becarlo y tomar su lugar. Es muy importante que si se renuncie se haga a tiempo para que la Fundación Carolina tenga este margen de maniobra para poder darle la beca a alguien más y que no se pierda esta ayuda. En el caso de que no se tenga, bueno, más adelante lo menciono. Más adelante lo menciono. El envío de documentos. La Fundación Carolina al mismo tiempo te solicitará una copia de todos sus documentos probatorios que mencionaste en el CV. No debería decir esto, porque creo que es un valor entendido, pero no mientan en su CV, ¿no? Porque tienen que mandar todos los documentos probatorios y la Fundación Carolina se va a encargar de verificar que todos los méritos que ustedes mencionaron en el CV sean méritos reales. Entonces, van a tener que mandar una copia de todos los documentos probatorios por correo postal o por paquetería a España, y van a tener que mandar la copia apostillada de su título y su comprobante de calificaciones también apostillado. ¿Qué es la apostilla? La apostilla es una calcomanía que certifica la validez de tu documento ante los países miembros del Convenio de La Haya, donde se encuentra incluido España. Básicamente es una certificación internacional que le da validez a tu título, que dice que tu título no es apócrifo. Este trámite se tramita en el gobierno de los respectivos países y generalmente no es tardado, tarda una semana o dos. Mucho ojo, mucho ojo. Pregunten, y si pueden hacerlo desde ahora, háganlo desde ahora. Pregunten en sus países de origen, en sus universidades, ¿qué comprobante de calificaciones se puede apostillar? Porque les cuento, en la universidad donde yo estudié, yo tenía un comprobante de calificaciones que le llamamos Cardex, que es un documento firmado donde vienen todas las calificaciones. Y yo con ese había hecho todos los trámites y cuando me piden mis documentos apostillados, resulta que ese documento no se puede apostillar. Resulta que el documento que se tiene que apostillar es un documento llamado certificado de graduado que tarda 3 meses en llegar y fue un rollo para poder conseguirlo. Me metí en muchos problemas y tuve que correr a muchos lados para pedir ayuda y para poder conseguir mi documento. Entonces, si tienen la oportunidad, pregunten en su universidad qué comprobante de calificaciones es el que se puede apostillar. Si no, pues en las oficinas donde revisen este trámite, en su país de origen, pregunten qué documento académico es el que pueden apostillar. En mi caso era el certificado de graduado, ¿no? Y aparte era un certificado que no te daban, sino que tú tenías que pedirlo, además del título. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque se los van a pedir. Les van a pedir su título apostillado y su comprobante de calificaciones también apostillado. Esto también lo va a solicitar tanto la Fundación Carolina como la universidad a la que van a estudiar, porque una vez que ya son aceptados, tienen que hacer todos los trámites para la admisión a la universidad. No se preocupen por la admisión a la universidad. Si ya recibieron la beca de la Fundación Carolina, es un valor entendido que la universidad los va a aceptar, que ya los evaluó personal de la universidad. Entonces, no se preocupen por la admisión. Eso sí, respeten los calendarios, respeten los tiempos y hagan los trámites como cualquier otro universitario. Normalmente esto se hace en el mes de julio, entonces embona perfecto con que la Fundación Carolina les da resultados y ustedes pueden hacer trámites a la universidad, específicamente al máster que les interesa, entregando los documentos que les soliciten. Bueno, para el pago de la matrícula. Recuerden que la Fundación Carolina les va a dar 15 días desde la aceptación de la ayuda para el pago de esta matrícula. Se hace por transferencia bancaria internacional. Consideren que las transferencias bancarias internacionales tardan entre 2 y 3 días y que tienen un costo. Consideren mucho que tiene un costo. Entonces van a tener que enviarlo de la matrícula más un poco más, que es lo que le va a cobrar el banco. Por todo esto, es indispensable que para julio tengan ustedes el total de la matrícula. Cuenten con este dinero. Por eso les decía al principio que es muy importante que consideren sus posibilidades económicas para que no pierdan la ayuda, para que no pierdan la beca. Ustedes calculen cuánto pueden ahorrar, si están trabajando, si pueden conseguir el dinero de diferentes maneras, pues ustedes calculen cuánto tiempo necesitan y si de aquí a julio les alcanza para tener el dinero de la matrícula, excelente. Si no, busquen alternativas, porque hay másteres de todos los precios y esto es algo muy padre de la Fundación Carolina, que también puedes considerar eso para tus postulaciones. Además, la Fundación Carolina ofrece otra alternativa. La Fundación Carolina tiene convenios específicos con bancos como BBVA, para tramitar un préstamo especial. Este préstamo especial es un préstamo de la Fundación Carolina
un convenio de la Fundación Carolina con el banco, en el cual el banco le transfiere directamente a la Fundación Carolina la cantidad del total de la matrícula, de manera que tú ya no te preocupas por esto. Este préstamo es con muy bajas tasas de interés, que se paga en mucho tiempo, con muchas facilidades y que de hecho se empieza a pagar un año después de que regreses a tu país de origen. Entonces tienes un año de gracia para poder conseguir trabajo, para poder establecerte de regreso en tu país y después empiezas a pagar. Entonces es una alternativa. Yo no lo hice, no soy fan de los préstamos, pero bueno, que sepan que existe. En estos 15 días que tienes para poder realizar la transferencia, contactas con tu banco en caso de que no hayas alcanzado a reunir el dinero y en tu banco ellos te van a decir el tipo de préstamo que es y ellos se encargan de realizar el trámite para que pueda entrar dentro del tiempo adecuado. Bueno, esto referente al pago de la matrícula. Fíjense que hasta en esto hay facilidades de parte de la Fundación con estos convenios. La llegada a España. Pasamos por todos estos trámites. Inicialmente te registraste en la plataforma, actualizaste tu currículum, enviaste tus documentos, registraste tus 5 opciones y las priorizaste. Después, en abril, en mayo, te llamaron a una entrevista, hiciste la entrevista, no se dañó tu aparato como me pasó a mí, no te quedaste sin internet como me pasó a mí y fuiste bien evaluado en la entrevista. Después te anuncian que fuiste seleccionado, realizas el pago, la Fundación Carolina confirma tu asignación de la beca, tu estado en tu perfil cambia a aceptado y en este momento la Fundación Carolina comienza a mandar la resolución de todos los másteres. Entonces la gente que fue aceptada, pues bueno, ya lo sabe y para todos aquellos que no recibieron la cita a la entrevista y tal, reciben un mensaje de que fueron rechazados de todos los másteres. De hecho, si aplicaste para 5 másteres y en los 5 fuiste rechazados, vas a ver el mensaje 4 veces. 5 veces. 5 veces y si tramitaste uno y fuiste beneficiario, vas a recibir el mensaje de aceptación de 1 y 4 rechazos. Normal. Entonces, una vez que todo esto pasa, la Fundación Carolina te paga el boleto de avión ida y vuelta a España. Entonces, la Fundación Carolina te hace llegar tu boleto de avión, te manda una carta para que puedas tramitar tu visado de estudios en el consulado español de tu ciudad. Entonces la fundación te ayuda muchísimo, muchísimo a poder realizar todos estos trámites. Y bueno, una vez que tienes tu boleto de avión, a inicios del mes de septiembre, mediados más o menos, llegas a España. En España te solicitarán en los primeros días abrir una cuenta de banco y entre 3 y 5 días la fundación realiza el primer depósito de la parte proporcional del primer mes. ¿Qué quiere decir parte proporcional? Que si llegaste un día 15 a España, vas a recibir la mitad del mes, de los siguientes 15 días. Y la Fundación Carolina paga el mes por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Que el último fin de semana de cada mes, o si cae entre semana, el día 30, el día 29 más o menos, la Fundación deposita el mes siguiente de la parte que le toca de la beca. Recuerden que todas las becas son diferentes. Más o menos, la mayoría de las ayudas están entre 750 euros. Hay becas que son de más dinero o de menos dinero incluso, o que solamente incluyen la matrícula, lo que sea. Hay diferentes tipos de becas, pero la gran mayoría incluye una ayuda mensual de 750 euros. Y es muy puntual. Es muy puntual para asegurar el bienestar de los becarios. Esto es muy importante y es algo que quiero resaltar mucho de la Fundación Carolina. Que la Fundación Carolina se esfuerza mucho porque no tengas problemas con los pagos. No sé cómo funciona en sus países. En México, cuando tú quieres estudiar un posgrado en el extranjero, llegas en septiembre, estando allá empiezas los trámites y el órgano gubernamental que se encarga de entregar estas becas, entregar esas ayudas, normalmente tarda 3 o 4 meses en enviarte algo. Entonces, mientras estás de septiembre a diciembre tragando moscas en España o en Reino Unido o en Estados Unidos, pagando una manutención carísima, para que después te digan que ya fuiste aceptado y te puedan hacer, eso sí, te hacen retroactivo todo ese dinero. Pero esto crea limitaciones. Este tipo de becas crean muchísimas limitaciones porque muchas personas no pueden darse el lujo de pagar 3 o 4 meses de manutención en un país extranjero, mucho menos en Europa. Para muchas personas esto es impensable. Y si tú haces una beca que tiene estas características, la verdad, estás desanimando y estás restringiendo mucho los alumnos potenciales que pueden aspirar a esa beca. Y eso me parece fatal, me parece muy mal.
Entonces, también hay otras becas de aquí en México, les cuento, en las que, por ejemplo, para hacer intercambios al extranjero, cosas de estas, tú vas, pagas tu semestre o tu año que estás en Europa, en Estados Unidos o donde sea, regresas a México y luego ellos te depositan en retroactivo. Esto también me parece fatal, porque de esta manera las personas que no tienen los recursos necesarios para poder pagarse esa estancia por propia cuenta jamás van a acceder a una beca. Entonces, la Fundación Carolina no es así. A diferencia de todos estos organismos, de todas estas becas gubernamentales, la Fundación Carolina paga por adelantado. Paga por adelantado. A los pocos días de que estás en España ya recibes el dinero. Al final de cada mes recibes el dinero, siempre de manera puntual, siempre de manera muy puntual, y no vas a tener problemas por eso. Entonces, es algo que yo destaco mucho de la Fundación Carolina para que lo consideren muy, muy seriamente. Y bueno, hay gastos adicionales, obviamente, que se tienen que tomar en cuenta. La Fundación Carolina cubre el hospedaje, cubre el vuelo ida y vuelta, pero bueno, el vuelo de la Fundación Carolina surge o sale a partir de las capitales de los países de origen. Sale de las capitales de los países de origen, pero no de tu ciudad de origen. Es decir, si tú eres de Guadalajara, en México, vas a tener que viajar a Ciudad de México por tu cuenta para después de Ciudad de México tomar el vuelo que compra la Fundación Carolina. Entonces, ese es un gasto a considerar. Y obviamente estos primeros días en los que deposita la fundación, que necesitas hospedaje, que necesitas comida, que necesitas buscar dónde te vas a quedar, porque tú tienes que buscar dónde te vas a quedar, el pago del alquiler del primer mes probablemente que tienes que pagarlo en estos días, y la fianza, esto es muy importante porque hay una fianza que se tiene que pagar, que es como el depósito en América Latina, para poder rentar en un lugar, para poder alquilar. Bueno, esto tienes que tenerlos considerados y de preferencia, tienes que tener un ahorro en el banco que te permita solventar estos gastos. Entonces, tienen que considerar esto para los primeros días. El si alcanza o no alcanza la beca, los 750 euros, depende mucho de la ciudad donde estés. Como se imaginarán, Madrid y Barcelona son ciudades carísimas, donde si bien te alcanza con 750 euros mensuales, estás como que muy al ras, muy al ras. Probablemente en ciudades pequeñas de España, 750 euros sean para darte una vida de rey. No de rey, pero mucho mejor que la que puedes darte, obviamente, en Madrid y en Barcelona. Entonces, esto depende muchísimo también de la ciudad. Hay páginas como Cost of Living, donde pueden darse una idea acerca de cuánto cuesta vivir en cada ciudad de Europa, y eso les puede ayudar un poquito también a hacer estimaciones. Pero bueno, yo tuve esta beca en Barcelona, que es una de las ciudades más caras de España, y yo les puedo decir que les alcanza bien. A ver, no van a tener una vida de lujos, ni mucho menos. Habrá meses que salgan más justos que otros, pero no les va a faltar nada. Es decir, no les va a faltar lo más básico. Van a poder pagar su techo, van a poder pagar comida, van a poder pagar servicios, van a poder pagar, e incluso darse un lujo de vez en cuando. Pero bueno, entonces no se preocupen mucho por esto. El dinero yo sé que alcanza. Cuesta trabajo, pero sí que alcanza. Normalmente los becarios de la Fundación Carolina alquilan habitaciones, porque obviamente esto también depende del lugar, porque el alquiler varía mucho dependiendo de la ciudad de España a la que ustedes vayan. En Madrid y Barcelona, que los pisos son carísimos, que los apartamentos son carísimos, normalmente se alquilan habitaciones. Si ustedes quieren alquilar un departamento, porque puede darse el caso de que se reúnan varios becarios y quieran alquilar un piso juntos, quieran alquilar un departamento juntos, les van a pedir 4 meses de alquiler. El mes que va corriendo, 2 meses de depósito o fianza, como le llaman en España, y 1 mes para la agencia inmobiliaria que produce el contrato, que genera el contrato. Entonces, pues para que lo consideren, por ejemplo, un piso en Barcelona que puede costar 1.000 euros, pues van a tener que pagar 4.000 euros de entrada si quieren alquilar un piso entero. Entonces, tendrían que tener este dinero disponible. En caso de que no lo tengan, pues se alquila una habitación, que es mucho más económica, y obviamente de fianza ya no te piden mucho. Te pedirán 100 euros de fianza o una mensualidad de fianza. Hay gente que alquila su habitación desde su país de origen. Esto es muy peligroso. Yo no lo recomiendo. Habrá gente que tenga
buenas experiencias o malas experiencias al respecto, pero consideren que estafadores hay en todos lados. Entonces, tengan mucho cuidado. Hay una aplicación española para alquiler de habitaciones que se llama Buddy, B-A-D-I, Buddy. La pueden descargar, pueden seleccionar la ciudad y pueden ver más o menos las habitaciones y los precios que hay para las habitaciones y para los pisos, para que se den una idea. También está la página web Idealista. En Idealista también pueden checar cuánto cuesta más o menos un piso, cuánto cuesta más o menos una habitación. Entonces, todo esto hay que considerarlo una vez que consigan la beca, evidentemente. Pero bueno, por adelantado es muy bueno saberlo. Y recuerden que esta charla es un poco para contarles lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba haciendo todos estos trámites. Esto es uno de los más importantes, pero los gastos a considerar. Los idiomas de los cursos. A ver, que en España hablan español, castellano, hablan castellano. Entonces, muchos másteres en España se imparten en castellano. Sin embargo, hay universidades que tienen másteres que son internacionales, donde reciben alumnos de toda la Unión Europea, donde reciben alumnos incluso de todo el mundo. Estos másteres se imparten con clases exclusivamente en inglés. O hay ocasiones en las que en el máster el docente tiene la oportunidad de elegir el idioma de impartición de su curso. Puede ser en español, puede ser en inglés. Y bueno, tienen que considerar también que en el País Vasco, Galicia, Cataluña y Valencia, puede haber cursos que se impartan en euskera en el País Vasco, en gallego en Galicia y en catalano valenciano en Cataluña y Valencia. Catalán y valenciano son dos variantes del mismo idioma. Entonces, para que lo consideren, esto pasa más frecuente en el grado. En la licenciatura, casi todos los cursos, por ejemplo, en Cataluña, son en catalán. Entonces, bueno, no casi todos, pero sí muchos cursos son en catalán. Entonces, en el grado pasa mucho. En los másteres pasa mucho menos porque los másteres son más internacionales, entonces como reciben mucho estudiante extranjero, es más frecuente que las clases sean en inglés. Sin embargo, tienen que considerar eso. Tienen que considerar que existe la posibilidad de que les impartan una asignatura en un idioma diferente al castellano y que tengan que aprenderlo. Tengan que aprenderlo, que tengan que darse de baja el curso o cambiarse de curso. Yo les invito a que se animen y a que lo intenten. Hablando de esto, hay 4 idiomas. ¿Por qué es más apropiado llamarle castellano a nuestro idioma? No, porque nuestro idioma surge de una región de España que se llama Castilla y bueno, entonces de ahí deriva la palabra castellano. Es el idioma que se habla en la mayor parte de España y que se habla en casi todo Latinoamérica. Sin embargo, hay otros idiomas como el gallego que se habla en Galicia, el vasco que se habla en el País Vasco y el catalán que se habla en Cataluña y en Valencia. Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Todos estos idiomas, estrictamente hablando, todos estos idiomas son idiomas españoles. Entonces, referirnos a nuestro idioma como español, pues no es del todo correcto, sería más bien castellano, ¿no? Porque también está el gallego, el vasco y el catalán, que también son idiomas españoles. Entonces, si ustedes van a una universidad de estas regiones de España, van a tener que lidiar con que el día a día ocurre en su lengua nativa. Es decir, los señalamientos, la comunicación entre ellos, cuando van por las calles, cuando entran en un restaurante, la gente va a estar hablando catalán, va a estar hablando vasco, va a estar hablando gallego. Y van a tener que vivir con ello o integrarse. Para integrarse pueden tomar cursos de idiomas en su universidad. A mí me parece que es una oportunidad espectacular para aprender más de la cultura, las tradiciones de una región específica de España. Y bueno, les ayudará a integrarse, a sentirse mejor, a disfrutar más su estancia, porque a lo mejor tus clases en la escuela van a ser en inglés y no tengas ningún problema con ello. Pero si tus clases son en inglés y ellos están hablando catalán o vasco todo el tiempo, pues no te vas a enterar de qué están hablando y de pronto no vas a poder comunicarte de la misma manera que si haces un esfuerzo y empiezas a tomar clases de idiomas en la universidad. Normalmente son cursos muy baratos, a veces hay hasta cursos gratuitos de estos idiomas y me parece una oportunidad espectacular para aprender un nuevo idioma que nunca está de más. Nunca está de más aprender un nuevo idioma.
y bueno, yo creo que siempre es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿no? Por cualquier cosa. Tal vez una oportunidad laboral, académica en el futuro, nunca se sabe. Entonces, bueno, pueden tomar cursos de idiomas si están en esas 3 regiones de España. Si están en el resto de España, pues ya saben que se habla castellano y no pasa nada. Si además en la universidad les piden hablar en inglés, pues bueno, les va a ayudar a practicar, porque si las clases de su máster son en inglés, les sirve para practicar un inglés técnico, un inglés académico, y esto les ayuda mucho. Esto les ayuda mucho, sobre todo si después están interesados en realizar una estancia en un país de habla inglesa. El TFM, como les decía, el máster en España son programas de 1 año o año y medio. Entonces, para poder graduarte de tu programa de máster, necesitas hacer un TFM. TFM, trabajo de fin de máster, es el equivalente a la tesis de maestría o la tesis de magíster en América Latina. Es un trabajo que se realiza en el 2º semestre, en el 3º si es un máster de año y medio, y esto es muy interesante porque puede realizarse en una institución externa ajena a la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a dar el ejemplo de mi máster. Como mi máster fue de 1 año, yo llevé clases de septiembre a enero, pero llevé una de clases bárbara. O sea, llevaba clases todo el día y eran súper intensivas, y cada 3 semanas cambiabas de clase, entonces estabas saturadísimo de cursos y cada 3 semanas tenías exámenes finales y tenías presentaciones y tenías todo. Y bueno, todo en inglés, ¿no? Porque era lo que pedía el programa. Entonces la exigencia fue mucha, como en esos primeros 6 meses de clases, estábamos saturados de clases. Me gustó mucho porque aprendí muchísimo. Yo estudié el máster en biomedicina en la Universidad de Barcelona, que por desgracia en esta convocatoria no está presente en la lista de másteres, pero hay un máster muy parecido en la Universidad de Barcelona, que es el de medicina translacional. Son másteres hermanos que su contenido es muy similar, entonces es muy bueno también. Entonces, en este primer semestre estaba saturadísimo de clases, saturadísimo de todo, y después, en enero, a partir de enero, haces las prácticas del trabajo de fin de máster. En mi caso, yo que soy de ciencias biomédicas, lo que haces es trabajo de laboratorio para poder realizar experimentos, llegar a resultados y redactar un TFM. El TFM, dependiendo de su universidad, se puede redactar en inglés o en español. Algunos les requerirán que lo hagan en inglés, lo cual es una muy buena experiencia, redactar un documento académico en inglés. Y el formato también depende mucho de la universidad, pero hay muchas universidades donde el formato es tipo artículo científico. Es decir, es un formato mucho más breve a las tesis que estamos acostumbrados a hacer en América Latina, lo cual tiene obviamente ventajas y desventajas. Habrá distintas opiniones. A mí me parece muy bien porque sigue el formato de un artículo científico, y para la gente que hace ciencia ayuda a tener esa formación en redacción. Ahora, este TFM se realiza en unas prácticas en una institución que puede ser dentro de su universidad, en una universidad externa o incluso en una institución de cualquier otro lugar del mundo. Esto es muy interesante, porque ustedes pueden tener su beca para estudiar un máster en España, pero si ustedes consiguen un director de TFM en Alemania, en Reino Unido, en Suiza o en el instituto de investigación que ustedes quieran, pueden hacerlo. Pueden hacer su trabajo de fin de máster en el extranjero, y entonces llevaría las asignaturas en España y la otra parte en otro país fuera. Y la Fundación Carolina respalda estas decisiones. Solamente tienes que comunicárselo. Conozco casos que han ocurrido de becarios que han hecho eso, que han hecho las prácticas en un país diferente a España, y de esa manera pues tienes un máster que tiene trabajo conjunto de 2 instituciones, lo cual es muy interesante. Entonces, esta es una gran ventaja de hacer un máster en España, esta versatilidad, esta conexión que tiene con la Unión Europea y la facilidad de poder hacer el trabajo final de máster en cualquier otra institución de investigación de Europa. Y bueno, esta diapositiva que yo llamo Aprender, Crecer, Regresar y Agradecer. Una de las cosas a las que tú te comprometes una vez que aceptas una beca de la Fundación Carolina es que al finalizar tu máster vas a volver a tu país de origen. ¿Por qué? Porque recuerden que son becas de cooperación y desarrollo. Son becas en las que la Fundación Carolina está invirtiendo en ustedes para que puedan regresar a su país y ayudar al desarrollo en América Latina. Entonces, por esta razón, la Fundación Carolina paga
el boleto de avión de ida y el boleto de avión de regreso. Y está monitoreando que ustedes tomen el avión. Es muy importante que ustedes lo tomen porque ustedes se comprometieron a volver y la Fundación Carolina certifica que eso haya ocurrido. En caso de que alguien decida no tomar el vuelo y quedarse en situación irregular, la Fundación Carolina se entera y, bueno, puedes hacerte acreedor a distintas sanciones, como que te cobren el importe total de la beca por la que fuiste seleccionado, ¿no? Entonces, es muy importante volver a tu país de origen y recuerden que al ser una beca de cooperación, una buena forma de agradecer esta oportunidad de estudiar en el extranjero es promover de una manera laboral el desarrollo de tu país, el crecimiento y desarrollo de tu país y, bueno, ayudar a futuros becarios a que conozcan la Fundación Carolina, como en estas pequeñas charlas o pequeños espacios de divulgación para que más gente se entere y más gente se anime a participar en este tipo de oportunidades. Recuerden que aunque te comprometes a regresar a tu país, obviamente la Fundación Carolina no te va a vigilar para toda la vida. Si en 2 años, 5 años, 10 años surge una oportunidad laboral en Canadá, en Suiza, en cualquier otro país del mundo, obviamente puedes tomarla, ¿no? Lo único que te comprometes es que vas a regresar a tu país después de terminar el máster y ya después tú decidirás lo que haces con tu vida, ¿no? Pero recuerden que uno de los objetivos principales de estas convocatorias es que sea una beca de cooperación y desarrollo y que ayudes al desarrollo en América Latina. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy presentes cuando hacemos este tipo de postulaciones, ¿no? Que puedas retornar este favor, esta oportunidad que te brindaron. Bueno, otros beneficios, como ya les dije, una vez que pasas por la Fundación Carolina, la Fundación Carolina hace un monitoreo. Vimos por ahí una diapositiva con egresados famosos de la Fundación Carolina, de los más destacados, una lista de unos cuantos. La Fundación Carolina te da la oportunidad de formar parte de la Red Carolina. En la Red Carolina participan más de 16.500 profesionales latinoamericanos que han sido parte de la Fundación Carolina, de alguna u otra manera, han sido beneficiarios de una beca en su momento, y que, bueno, tienen reuniones de exbecarios, se les presentan otras oportunidades, están en contacto en sus países o con otros becarios en otras partes del mundo, etcétera, 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 etcétera. Y obviamente, dentro de esta Red Carolina también se lleva a cabo la divulgación de las futuras convocatorias. Y además existe algo que se llama Vivir en España. Vivir en España son un conjunto de actividades culturales que realiza la Fundación Carolina para los becarios en España. Básicamente, organizan salidas a museos, a parques, zoológicos, a que les cuenten historias de los lugares que visitan, que vayan a tours, que tengan excursiones en distintas ciudades de España. Entonces, es muy padre porque la Fundación Carolina también organiza estas actividades culturales, además de lo académico, que te ayudan a aprender un poquito más de la vida y la cultura española. Entonces, es muy importante y de esta manera, claro, conoces más becarios y haces muy buenos amigos. Ahora, todo esto, todo lo que les acabo de contar en este lapso, en esta hora 20 minutos, recuerden que se ve modificado por el contexto pandémico. La emergencia sanitaria mundial en la que vivimos por parte del COVID-19 hace que probablemente se modifiquen estas fechas tentativas que les doy. Yo les doy las fechas que normalmente maneja la Fundación año con año. Estamos en un año excepcional, puede que las fechas sean diferentes, entonces considérenlo. Y bueno, probablemente, no probablemente, la Fundación tiene que contemplar, y ya lo ha hecho, mezclar elementos de la educación a distancia con la educación presencial o utilizar modelos semipresenciales. Ustedes verán en los requisitos de su beca que hay becas en las cuales van a trabajar a distancia 3 días a la semana, solamente van a ir 2, o que van a ir unos meses van a tener clases presenciales, después van a tener clases a distancia. Pueden pasar muchas cosas y recuerden que todo esto está sujeto a cambios por el contexto pandémico. Entonces, muchas cosas pueden pasar, esperemos que no, ahora que han arrancado las campañas de vacunación a nivel mundial. Y bueno, en España han desarrollado también su propia vacuna, que ya está en ensayos clínicos, que también pronto van a vacunar a la población española con las vacunas internacionales y también con la vacuna propia. Entonces, esperemos que esta situación mejore pronto por el bien de todos, ¿no? Y bueno, estas son las páginas de la Fundación Carolina para que ustedes la puedan seguir. Su página de Facebook, su página de Twitter y el Instagram. Y bueno, recuerden que en su página web van a encontrar toda la información que necesitan. De hecho, van a encontrar
mucho de lo que yo les he dicho aquí. Ahí está, para que vean que sí es cierto. Y bueno, para que puedan hacer sus trámites, de las becas de máster que les interesen. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y aquí les dejo mi dirección de correo electrónico. Si tienen cualquier duda referente a su proceso de postulación, no duden en contactarme. Tal vez a veces tarde un poco en responder, pero seguro contesto respondiendo cualquier duda que tengan en el proceso. Algo que se me hace muy padre de la Fundación Carolina es que los exbecarios ayudan mucho a las futuras generaciones a que se les haga más fácil y más ameno el proceso de postulación. Esto es muy importante porque no ocurre siempre. En mi país hay una organización que se encarga de dar becas del gobierno para realizar estudios de posgrado, y ahí si alguien tiene preguntas, un novato, alguien que quiere postular, pues normalmente lo reciben con burlas o le dicen de que que no sabes leer las convocatorias y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y bueno, eso me parece fatal. Entonces, en la Fundación Carolina no pasa eso. Yo creo que si se acercan a cualquier ex becario de la Fundación, con muchísimo gusto, incluyéndome, les va a ayudar con cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten. Y bueno, les dejo mi correo de contacto y con toda confianza, porque a mí me hubiera gustado mucho que alguien me dijese muchas cosas a tiempo antes de que me pasasen cuando estaba haciendo mis trámites o incluso ya que estaba en España. Recuerden también que hay un directorio de ex becarios. Hay un directorio de ex becarios donde aparecen los becarios pasados de la fundación o los becarios actuales. Ahí viene su correo de contacto de las ciudades y universidades que participan en la Fundación Carolina. Entonces, ahí pueden contactar con becarios pasados del máster que les interesa, si así lo desean, o pueden contactar con los becarios de su año para si se organizan para vivir juntos, alquilar un piso o salir, lo que sea, ¿no? Porque también la comunidad de becarios es muy fuerte y normalmente surgen muchas amistades en este proceso de estudiar un máster en España. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y no sé si tengan cualquier duda, pregunta, comentario, con toda confianza pueden hacerlo en este momento y responderé. A ver. Vale. Muchas gracias, Daniel, por esta conferencia. Hay bastantes preguntas en Facebook, te las voy leyendo para que las vayas contestando, ¿no? Vale. A ver. Primero, ¿el título debe estar legislado o apostillado? Legalizado o apostillado. Apostillado. El título debe estar apostillado. Sí, sí. Okay. Es la apostilla, que es la calcomanía del Convenio de la Haya. Ok, o solo con el original es suficiente. Tienes que mostrar el título original apostillado. Tiene que estar apostillado, sí, porque eso es lo que certifica la validez. Adicionalmente, puede ser que la Fundación Carolina te pida una copia legalizada de tu título. Ese es un trámite diferente. También te lo pueden pedir. De hecho, a mí me han pedido las dos cosas. Fundación Carolina me pidió una copia legalizada y me pidió la apostilla. La copia legalizada tiene una certificación ante notario público de que tu título es válido. Y en la universidad normalmente te piden no la copia legalizada, sino que te piden una copia legalizada. Y me pidió... Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Qué crees que fue lo más importante en tu hoja de vida que te ayudó a obtener la beca? Esto depende mucho. Esto varía mucho porque recuerden que hay varios, como les mencionaba, hay varios perfiles. Con cualquier perfil, tú puedes hacer una buena postulación, pero tienes que saber muy bien vender tus cualidades. Si tu perfil es muy académico, si has tenido muchas ponencias en congresos, si has publicado artículos científicos, si tienes muy buenas calificaciones, todo eso tienes que dejarlo claro porque te puede servir mucho. Si tienes mucha experiencia laboral relacionada con el área de estudio del posgrado, también tienes que dejarlo muy claro. Si realizas actividades de voluntariado en organismos
gubernamentales o no gubernamentales relacionados con esta área de estudios, también tienes que dejarlo muy claro. Esto depende mucho del programa de estudios. En mi caso, mi perfil es muy académico y a mí me ayuda mucho actividades extracurriculares relacionadas con ciencia, en mi caso. Entonces, por ejemplo, para los participantes de nuestra primera competencia nacional de ciencias experimentales, esto ayuda en el CV, ¿cómo no? Claro que sí, ayuda. Entonces, muchas gracias por participar a los que están en la competencia. Ya les daremos sus constancias y hablaremos de la premiación en un ratito más. Ok, hay otra pregunta por aquí. Bueno, hay un comentario. Solo estoy aquí por el concurso. También ponen, solo se puede tramitar el título o con el acta de titulación también se puede, hablando específicamente de UDG. Vale, yo estudié en la UDG, entonces pues estoy familiarizado con esto. La Fundación Carolina te acepta el acta de titulación si aún no tienes el título, pero es muy importante, o sea, tienes que hacérselo saber a la Fundación Carolina, que no lo tienes, que está en trámites, que lo tendrás pronto, y es muy importante que esté antes de que tengas que realizar la inscripción a tu programa de máster. Es decir, esto tiene que estar antes de abril, antes de mayo, una cosa así. Entonces, sí puedes participar con el acta de titulación, o con el certificado de graduado, pero tienes que procurar que tu título esté a tiempo para que puedas hacer la inscripción al máster antes de mayo, junio, por ahí. Ok. A ver, aquí hay un comentario que dice, me parece que es sobre la fundación, es título original de los estudios universitarios realizados, entre paréntesis de licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente. En caso de no disponer del título original porque el mismo todavía no se lo haya entregado a su universidad, deberá presentar una carta firmada y sellada por su universidad en la que se indique que usted ya es licenciado, ingeniero o arquitecto. Pues Eso me envió la fundación. Me parece que es alguien que ya se contactó con la fundación sí. y pues nos El proporciona acta de titulación o su equivalente, que es donde mencionan que cumples con todos los requisitos y que está en trámite el título. Sí. Ok. Aquí ponen, ¿cuándo nos van a enviar las constancias de participación a los participantes del concurso de ciencias? Esa te la puedo responder yo. Sí, Se les enviará al mismo tiempo que a los ganadores, es decir, en un lapso no mayor a 2 semanas, a partir del día de la premiación, o sea, a partir de hoy. Entonces, aquí hay más comentarios. F, carita triste. ¿Dejarán guardado este live? Sí, lo dejaremos guardado. Actualmente los títulos son electrónicos. ¿Cómo se envía este documento? Mi título electrónico tiene algunos números y códigos QR. La verdad es que no lo sé. A mí me tocó digitalizar escaneado mi título. Y como ya tenía la postilla del convenio de la Haya, pues así lo envié cuando me lo solicitaron. Después me solicitaron que enviara una copia por correo postal, una copia legalizada, y también lo hice. Y después, posteriormente, tuve que llevarme mi título original. Esto es muy importante. Si ustedes son seleccionados y viajan a España, tienen que llevar su título original porque los documentos originales se los pedirán en todos los trámites académicos. Entonces, su certificado de calificaciones, el certificado de graduado en el caso de UDG o equivalente. Si son de UDG, que es de donde soy yo, tramiten 2 certificados de graduado cuando lo tramiten, porque si no, luego se los quitan y ya no se los dan. Entonces, tramiten 2 siempre para tenerlo. Se los van a pedir. Pues eso, no sé. El título digitalizado, si se pueden leer todos los elementos del título, yo creo que lo pueden enviar así, o si no, tal vez sería conveniente adjuntar ambos, ¿no? Su título digitalizado y además uno escaneado con la postilla de la Haya, para que no haya pierde, ¿no? Ok, hay una pregunta más. Bueno, hay varias. ¿Puedo optar a varios programas de maestrías dentro de la Fundación Carolina o solo a uno? 5 a la vez. 5 a la vez, puedes tener 5 a la vez y participas en cada uno como una diferente postulación. Pues son 5 procesos en los que estás participando. Obviamente solo te aceptan en uno, ¿no? No te pueden aceptar en 5. Ok. No. ¿Es válido el examen TOEFL que se hace por parte de la Universidad de Guadalajara por EPALE para esta beca? ¿Y qué nivel debemos ser B1?
El nivel depende mucho de la universidad, del nivel que te solicite. Normalmente las universidades pedirán entre un B1 y un B2. Muchas universidades un B2, pocas un B1. Hay universidades que no piden nivel de inglés, dependiendo del programa de máster, dependiendo de las clases, el idioma de impartición de los diferentes cursos. Entonces, esto dependerá de su programa, si les piden un B1 o B2. Y si es así, sí, el TOEFL sí vale. El institucional, el ITP, el IBT, cualquiera. Para el ITP necesitas, que creo que es el que aplica en la Universidad de Guadalajara, para el ITP necesitas arriba de 550 puntos para acreditar un nivel B2. Arriba de 550 puntos. Obviamente, si les piden un B1, dependiendo del programa, pues a lo mejor con 500 puntos es suficiente. No lo sé, ¿no? Pero la exigencia depende del programa y sí es válido el TOEFL ITP. De hecho, ese fue el que presenté yo. Ok. ¿Algún consejo respecto a la pregunta sobre cómo relacionar mis objetivos con la Agenda 2030? ¿Cómo relacionar los objetivos con la Agenda 2030? Bien, depende mucho también. Me están haciendo preguntas muy subjetivas. Preguntas muy buenas, pero bastante subjetivas. Porque, por ejemplo, mi máster fue en biomedicina. ¿Cómo se relaciona un máster en biomedicina con los objetivos de la Agenda 2030? Muy fácil. El objetivo de desarrollo sostenible número 3 hace referencia a salud y bienestar. Que todas las comunidades en los diferentes países puedan tener acceso a un sistema de salud, una asistencia sanitaria que sea suficiente, que sea digna. Entonces, la investigación en el campo de la biomedicina es fundamental para producir nuevos fármacos que ataquen distintas dianas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades crónicas. Por ejemplo, ese podría ser uno. La investigación en el área de biomedicina lo estamos viendo ahora, ¿no? Y se desarrollaron vacunas en diferentes partes del mundo en tiempo récord, gracias a miles de biólogos, biotecnólogos que desarrollaron las vacunas en los centros de investigación públicos de diferentes instituciones del mundo y también en instituciones privadas. Entonces, por ejemplo, el máster que yo estudio, un máster en biomedicina, se relaciona directamente con ese objetivo 3. Si tu objetivo es ser investigador y dar clases en una universidad, pues eso se relaciona directamente con el objetivo de desarrollo sostenible de educación de calidad. Entonces, si tú participas activamente en el diseño de programas y en la docencia para inspirar nuevas generaciones a que estudien ciencia y hagan un cambio significativo en la sociedad, porque crees en la educación como una poderosa arma de transformación social, ahí lo tienes. Es este objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, es un poquito que ustedes piensen en sus objetivos de vida, en lo que ustedes planean hacer a futuro y también en se den una vuelta a la página de la ONU, a la página de la Agenda 2030, lean bien los objetivos de desarrollo sostenible y busquen la manera de ligarlo, pero de que se puede, claro que se puede. Ok, hay otra pregunta de las que te gustan, de las que son subjetivas. ¿Qué recomiendas para una buena entrevista? Ya lo dije, ya lo dije. Que estén relajados, que estén muy seguros de sí mismos, que muestren confianza, que platiquen tranquilamente con el entrevistador. Siempre recuerden que si son los entrevistados es porque están dentro de los finalistas. Entonces, de entrada su perfil es atractivo para ellos. Muéstrense serios, muéstrense con confianza, expliquen sus virtudes, por qué creen que son merecedores a la beca. Como les dije, sepan vender su perfil, sepan expresar las actividades que hagan de liderazgo, demuestren su compromiso social, su compromiso con su país es muy importante, porque al fin y al cabo recuerden que hay un compromiso de retorno a su país. Entonces va a haber preguntas como cómo te ves a futuro o qué piensas hacer después del máster, y es muy importante que tengas un compromiso social con tu país de volver y retribuir lo que aprendiste, ¿no? Esto es muy importante, esto es muy, muy importante. Ok, aquí me gustaría saber si piden cartas de recomendación o de motivación para la postulación o posterior a esta. Muchas gracias.
Cartas de exposición de motivos, ¿verdad? Cartas de exposición de motivos. Tipo No. de recomendación. Yo me imagino que debe ser de algún investigador con Ah, de el... recomendación de... Vale, vale, vale. Bueno, ambas, explicamos ambas. Ajá. Depende mucho del programa. Tendrán que darse una sumergida en los distintos programas porque cada máster tiene sus requisitos y algunos piden un poco más de documentos que otros. Tal vez en alguno de ellos les pidan una carta de recomendación de un investigador o algo para poder tener el acceso. Incluso, a lo mejor no por la fundación, a lo mejor no por el máster, pero recuerden que van a tener un director de TFM, un tutor. A lo mejor ese tutor, para poder seleccionarlos, porque es un proceso diferente, tienes que participar por tener un tutor para hacer tu TFM. Si es en un laboratorio de investigación de bioremediación, por ejemplo, tendrás que participar con otros estudiantes que también quieran tener al mismo tutor, entonces tal vez él te lo pueda pedir, tal vez él te lo pueda pedir. Pero esto cambia mucho. Esto cambia mucho dependiendo del programa, dependiendo del máster, dependiendo del tutor que vayan a tener para su TFM. Y bueno, entonces es posible que se las pidan. La carta de exposición de motivos generalmente no se las piden porque en los datos que vienen en su currículum vitae vienen preguntas relacionadas con la exposición de motivos. Por ejemplo, ¿cómo te ves a futuro? ¿Qué piensas de las becas de la fundación? O cuáles son tus planes a mediano y largo plazo, etcétera. ¿Qué harías si ganas una beca de la Fundación Carolina? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la exposición de motivos va un poco incluida en el CV. No sé si este año hayan incluido, además, que tengas que enviar una carta de exposición de motivos, me parece que no, pero bueno, igual, cosa de checar la convocatoria, ¿no? Un poquito más a detalle. Va, a ver, a ver. ¿La Universidad de Guadalajara se tardó mucho en entregarte tu título para este trámite? Sí. A ver, para que no los agarren desprevenidos. Normalmente, en la Universidad de Guadalajara te dan un acta de titulación. Esa acta de titulación tú la entregas junto con otros documentos para poder tramitar el certificado de graduado. El certificado de graduado tarda 90 días hábiles. Te entregan el certificado de graduado, juntas unos documentos, vuelves a entregar para poder tramitar tu título. Y el título tarda otros 90 días hábiles. Entonces, tengan cuidado con eso. Si pueden acelerar sus trámites, decirle a la secretaria, a la coordinadora, a quien sea que les pueda ayudar, háganlo, pero denle prioridad a sacar esos trámites a tiempo. Y recuerden siempre, si van a tramitar el certificado de graduado, tramiten dos. En el caso de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, ¿no? En el caso de los demás, pregunten muy bien cuál certificado les vale para poner la postilla del convenio de la Haya. Es muy importante que lo tengan antes de que les den la resolución de que son becarios. Entonces, sí, aceleren los trámites lo más que puedan, pidan 2 certificados de graduados porque les quitan uno para poder tramitar el título y que puedan tener el otro para poder tramitarlo, porque si no lo hacen, les van a pedir después el certificado de graduado para poder apostillarlo y no lo van a tener porque se los pidieron para el título y ya no se los regresan. Entonces es muy importante eso, que tengan cuidado con cuáles documentos son los que se pueden apostillar de calificaciones. Ok, la persona que preguntó sobre el título digital lo preguntaba porque en mi universidad ya no dan títulos en físico, entre paréntesis papel, dan títulos electrónicos, un archivo en PDF con una serie de números y códigos QR. Esta pregunta es interesante porque si quieres la postilla de la Haya, lo más probable es que necesites un título en físico. Habría que preguntar si se puede, porque a veces pasa esto, de que los títulos son electrónicos, pero si tú quieres y pagas un título en físico, te lo dan. O en caso de que no, habría que acercarte a las oficinas de gobierno de relaciones exteriores, donde hagan el apostille. Ahorita no recuerdo muy bien en dónde es, aquí en México o en nuestros respectivos países, pero investiguen. Trámite de apostille del Convenio de la Haya y vayan y expongan su caso. Ellos seguramente les tendrán una resolución o tendrán algo planeado. A lo mejor ya la apostilla la están haciendo digitalizada con esta situación de la pandemia, no lo sé. Habría que preguntar. Ok. Para alguien de biomedicina, para comprobar experiencia de voluntariado en un laboratorio de investigación, ¿sería mediante cartas de los investigadores o cómo sería? Claro, sí, sí, sí.
una carta, un certificado de estancia. Sí, total. Correcto. De momento no hay más preguntas en Facebook Live. A nuestros invitados de Zoom pueden desactivar su micrófono si gustan y siéntanse libres de hacer una pregunta. Sí. Anímense, anímense. Preguntan, bueno, revisando el chat, dicen el costo de la ciudad entre una ciudad y otra. Esto varía muchísimo. Como les dije, hay aplicaciones de costo de vida, se llaman Cost of Living, en el teléfono donde les dicen el precio de muchas cosas y con eso pueden darse una idea y comparar. Yo estuve en Barcelona y les puedo decir que en Barcelona una habitación para una persona estará entre unos 300, 350 euros al mes. Les pedirán entre 100 euros y un mes de fianza para poder entrar a una habitación. Un piso está alrededor de entre 800 y 1.200 euros. La media es como de 1.000 euros al mes. Les pedirán 2 meses de fianza, el mes de agencia y el mes corriente para poder entrar. Entonces, por ejemplo, eso. Madrid está más o menos igual. A veces es mejor, si se van a las grandes ciudades, a veces es mejor quedarse a las orillas de la ciudad. Por ejemplo, cerca de Madrid hay 2 pueblitos, uno se llama Alcobendas y otro se llama San Sebastián de los Reyes, donde el alquiler es muchísimo más bajo, infinitamente más bajo que en Madrid. Entonces, pueden hacer eso. Madrid y Barcelona, las 2 ciudades están espectacularmente bien conectadas porque tienen un sistema de metro, un sistema de trenes y un sistema de transporte público en general que es buenísimo. Entonces pueden quedarse a muchos kilómetros de distancia y aún así llegar en menos de una hora. Cosas que en América Latina a lo mejor nunca te imaginarías, ¿no? Pero pasa. Entonces, tienen esa ventaja. Si están en una gran ciudad, te les pueden buscar un pueblito cercano, va a estar bien conectado seguramente y posiblemente paguen mucho menos de alquiler. Obviamente en ciudades pequeñas e incluso en ciudades pequeñitas de España, el costo de vida es muchísimo menor y bueno, la beca les va a rendir muchísimo. Van a poder darse más luz, como piensan. Dice, ¿la apostilla de la Haya es lo mismo que la homologación del título? No. Homologación. A ver, hay 3 términos. Homologación, legalización y apostilla. 3 cosas diferentes. La legalización de un título es cuando te dan una copia legalizada. Es decir, le sacan una fotocopia a tu título y un notario público, un funcionario, de firma, sella y certifica de que esa copia es válida porque él vio el documento original. La homologación del título es cuando tú registras tu título, al menos en México, es cuando tú registras tu título para que sea revalidado por el título equivalente en un país extranjero o cuando un extranjero viene para acá para que su título se lo hagan válido con un título de aquí. Entonces, normalmente es esto, normalmente esa es la diferencia. La apostilla es esta calcomanía que pone un funcionario público en el cual certifica que tu título universitario es válido y que ese título, el original, lo puedes mostrar en cualquier parte de los países que forman parte del Convenio de la Haya, de los países de América Latina y España, y viendo esa apostilla quiere decir que tu título es original, vamos, no es pirata. Entonces, para eso sirve la apostilla. Normalmente les pedirán la apostilla, puede que les piden copias legalizadas. Homologaciones, hasta donde yo sé, no lo van a necesitar. Solamente homologar el título es, por ejemplo, si te quedas a vivir en un país extranjero y necesitas que te lo revaliden para que puedas trabajar allá. Por ejemplo, si eres un médico y necesitas ejercer allá, necesitas homologar tu título. Entonces, es más o menos eso. Ojo, que no sé de qué parte de qué país me escriben en este momento, entonces, en caso de que sea otro país latinoamericano, puede que utilicen el término en un contexto diferente. Entonces, investiguen un poco esto. Pero en México así es. Okay, en Facebook hay una que otra preguntita también todavía. Bueno, también hay agradecimiento. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Ponen una última pregunta. ¿Recomiendas responder las preguntas de la postulación de forma breve o extenderse y explicar más?
Normalmente en la postulación tienen un límite de palabras. Yo creo que es conveniente, obviamente no se pueden pasar de ese límite de palabras. Si tienen algo interesante que decir en todas las palabras, úsenlo. Nunca está de más. Nunca está de más. Si consideran que están echando demasiado chorro y no están diciendo nada interesante, bueno, también se puede ser breve y conciso y dejar muy claros sus objetivos, ¿no? Tampoco es que esté mal, pero bueno, eso es más cuestión de estilos. Depende mucho más de ustedes. Hay gente que escribe muchísimo, hay gente que no se le ocurren muchas cosas a la hora de hacer este tipo de cosas, pero traten de inspirarse y de dar lo mejor. Recuerden que están compitiendo por una beca, ¿no? Que participan muchas personas a veces, entonces háganlo lo mejor que puedan. Si pueden usar todas las palabras, pues digo que no está de más. Ok, hay una pregunta más. Si tenemos un familiar donde quedarnos en España, ¿lo podemos hacer o es obligatorio pagar una renta? Por supuesto que lo puedes hacer. Por supuesto que te puedes quedar con un familiar. De hecho, eso te puede facilitar mucho los trámites migratorios, porque tú presentas una carta en el consulado que dice que te vas a quedar con tal persona. Sí, 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 sí se puede hacer. Y mejor, ¿no? Porque no pagas alquiler. No pagas alquiler y estás con alguien que conoces. Que también es otro rollo. Cuando vas a otra ciudad y te toca compartir con roomies y de pronto uno o más de uno no te cae tan bien, pues cosas pasan. Ya les digo en otro país, ¿no? Que a veces la cultura y a veces muchas cosas. A veces la cultura, a veces el idioma, a veces las personalidades chocan. Entonces, si pueden quedar con familia, pues claro que lo pueden hacer, por supuesto. Va, entonces, bueno, en Facebook Live ya no hay más preguntas. En Zoom me parece que hay un comentario, hay una pregunta. El documento de la equivalencia media de notas, ¿es el que se genera al finalizar el trámite o me envían otro sellado? Es el que se genera al finalizar el trámite. Sí. De hecho, hasta el final, si ya hicieron este trámite, hasta el final viene un apartado para que ustedes firmen, para que ustedes escriban para qué trámite es su equivalencia de nota media, y hay una parte que ustedes no llenan, que eso lo llena la universidad. La universidad recibe su documento, ellos revisan, ellos checan que todo esté bien y ellos son los que firman y sellan y se lo quedan. Pero ya no te regresan nada. Ese es el documento final. De hecho, es muy padre este formato de la equivalencia de nota media porque se queda para futuras postulaciones. Es decir, se queda guardada tu información y de esta manera, si lo vuelves a necesitar en un futuro para cualquier trámite, para un trámite de un doctorado, para un trámite, para cualquier cosa, ya solamente te metes con tu pasaporte, te metes con tu cuenta que creaste y automáticamente te vuelve a generar el mismo documento, ahora para otra postulación. Ok, bueno, en Facebook Live ya no hay más preguntas. Voy a checar aquí en Zoom. Bueno, ponen gracias. Entonces, yo creo que de momento sería todo por esta transmisión. Ya no quedan más preguntas. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta conferencia tan ilustrativa para nuestros participantes que quieren estudiar en el extranjero, particularmente en España, y aplicando con este tipo de becas que la verdad suenan bastante atractivas. Y bueno, también agradecemos a nuestro público por acompañarnos el día de hoy y los invitamos a que en unos minutos nos acompañen en la premiación de la primera competencia nacional de ciencias experimentales. Estará muy emocionante, entonces los invitamos a que estén con nosotros. Un agradecimiento al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla por hacer posible todo este evento de ScienceMania. Entonces, nos estamos viendo en unos minutos y de nuevo, Daniel, muchas gracias por acompañarnos y es un gusto tenerte, bueno, estar colaborando activamente contigo. Nada, un placer, Irving, estar por acá y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo desde sus casas. Bueno, nos vemos en la premiación en unos minutos. ¡Qué emoción! Hasta luego. Luego.